Esta es la historia de la Iglesia Evangélica. Hay que tener en cuenta unos detalles importantes antes de leer un poco acerca de la historia de la Iglesia Evangélica. Nos vamos a dar cuenta que la Iglesia Evangélica, más allá de una iglesia en sí, una congregación, es más bien un itinerario, un movimiento, una doctrina o un conjunto de doctrinas o movimiento evangélico que se va a desarrollar en una época, exactamente a partir del siglo XVIII. Como ustedes saben, a partir del siglo XV empiezan a desarrollarse esta separación en la Iglesia católica, eh, provocada por Martín Lutero. Es el mismo sacerdote católico Martín Lutero que inicia todo un movimiento separatista de la Iglesia alemana, y no solamente en la Iglesia alemana, sino en toda Europa. Ciertamente, entre el siglo XV, XVI y XVII se empiezan a desarrollar iglesias, digamos, separadas de la Iglesia católica, pero manteniendo algunas doctrinas muy similares. Más aún, se comparte incluso el mismo credo, ¿no? La Iglesia anglicana, la Iglesia luterana, siguen postulando que ellos son la Iglesia católica verdadera, ¿no? Y que Roma, o la Iglesia en comunión con Roma, pues perdió esa autoridad. Entonces, a partir del siglo XV, XVI y XVII se empieza a desarrollar esta corriente denominada el protestantismo, figurada por el luteranismo, el anglicanismo y también otras iglesias que empiezan a desarrollarse en ese tiempo. Si bien es cierto, recordemos, Inglaterra llega a posicionarse en el norte de América, y es Norteamérica el que va a formar pues toda una colonia perteneciente al Reino de Inglaterra, y por lo tanto en Inglaterra pues domina la iglesia anglicana, generada por la separación del rey Enrique VIII. Luego de las guerras de independencia provocadas en Estados Unidos, empieza a haber una interrogante, ¿no? Si es que los estadounidenses o los norteamericanos deberían seguir las tradiciones que conservaban con la corona británica. Y aparece pues todo un avivamiento a partir del siglo XVIII, más, digamos, nacionalista, no solamente en virtud a el ser norteamericano, sino el encuentro con Dios empieza a tener otro matiz, y empiezan a hacer este movimiento evangélico, ¿no? Llamado también el Gran Despertar. En base a eso se desarrolla un poco lo que vamos a dar a conocer. El primer avivamiento o primera gesta de este movimiento evangélico ocurrió en North Portland, Massachusetts, bajo el liderazgo del ministro de congregación Jonathan Edwards en 1703. Luego, en 1734, Edward, o el pastor Edward, predicó una serie de sermones sobre la justificación. La respuesta a la comunidad fue importante, y pues empezaron a salir más pastores importantes que se sumaron a este movimiento, como George Whitefield, como John Wesley, como Charles Wesley, que fundó el Holy Church, la Santa Iglesia, que sería la semilla del metodismo también, otra iglesia de corriente evangélica. Para 1740, Whitefield se había convertido en una celebridad nacional en Estados Unidos, perdón, en Inglaterra, por su predicación apasionada, ¿no? Entonces vemos que empieza a notarse no solamente en Estados Unidos, sino también en Inglaterra. En Inglaterra pues aparecen también figuras evangélicas, ¿no? En la iglesia anglicana, como John Newton, William Wilberforce y Joseph Milner, entre otras figuras. Pero a pesar
como he mencionado, de que esta gesta se empieza a desarrollar un poco para desvincularse con la corona británica, pero también en Inglaterra se empieza a desarrollar todo eso. Muy probablemente es que empieza a haber una especie em, de problemas dentro de la iglesia anglicana, que empieza a cuestionar a la población cuál era el verdadero sentido de su cristianismo. Pero ciertamente, como he mencionado, es en Estados Unidos, en Norteamérica, donde este movimiento empieza a coger fuerza, empieza a tener gran relevancia. Como he mencionado, este movimiento, ¿no? Empieza a desarrollarse fuertemente en Estados Unidos. Ya para el siglo XIX, el evangelicalismo se expande pues en todo Norteamérica, y pues este avivamiento influye en otras denominaciones. Convirtieron pues a la gran mayoría de protestantes en evangélicos, ¿no? Es decir, que para ese entonces, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, los luteranos, los anglicanos, las iglesias calvinistas, ¿no? Entre otras que aparecieron en la reforma de Lutero, empieza a tener un nuevo carácter y se convierten en las nuevas iglesias evangélicas, o se hacen parte de este movimiento evangélico, ¿no? Y así empieza a crecer este movimiento a más personas, y pues empiezan a haber también grandes celebridades, ¿no? En esta época. Entonces vemos claramente que la corriente pues empieza a desarrollarse más en Estados Unidos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, esta gran gesta o gran movimiento empieza también a tener sus propias raíces. La primera es el metodismo, la iglesia evangélica metodista. Luego existen las iglesias evangélicas pentecostales. Hay otras iglesias evangélicas anglicanas o nueva o neoanglicanas, no, fundamentadas en este movimiento evangélico. Entonces podemos ver que desde Estados Unidos y a partir del siglo XIX y XX empiezan a aparecer nuevas iglesias, nacidas todas de la iglesia o el movimiento evangélico. Entonces vemos claramente, históricamente, que la iglesia evangélica, más que ser una iglesia en sí, es más que nada una especie de movimiento. Así que es importante saber estos datos para que ustedes puedan conocer cómo es que la iglesia o el movimiento evangélico empezó a desarrollarse, llegando después a Latinoamérica y otras partes y otros continentes también. Entonces la gran pregunta es, sin faltar el respeto a nadie, ¿qué tendrá que ver, qué tendrá que ver este movimiento del siglo XVII, o incluso qué tendrá que ver la ruptura de Martín Lutero del siglo XV con Jesús de Nazaret del siglo I, con la iglesia del siglo I, con las enseñanzas del cristianismo primitivo del siglo I, con los dogmas del cristianismo del siglo I, con los ritos y terminologías de la iglesia del siglo I? Pues nada, pues nada. Entonces hay que preguntarse, ¿qué es lo que los cristianos del siglo I creían? Y si esas enseñanzas del siglo I estarán en los movimientos evangélicos, independientemente de sus denominaciones, o estarán en la Iglesia Católica. Pregunta, pregúntate, investiga y encontrarás la verdad. Paz y bien.